Buenas tardes, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker BuPrime. Damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York. Ayer tuvimos burbuja en inteligencia artificial, esa fue el gran interrogante, no en las grandes cotizadas. Las bolsas sufrieron una fuerte corrección, afectadas por la tecnología, que cayó un 1,2%. El motivo volvió a ser el mismo, una posible burbuja en inteligencia artificial, algo que nosotros no contemplamos. Ahora bien, es importante escoger compañías cotizadas con elevada generación de beneficios y con balances saneados. Nvidia, Microsoft, Amazon o Google son buenos ejemplos. Y sí son cuestionables las valoraciones de compañías que no cotizan, como OpenAI, Anthropic o Mistral, ya que por el momento no generan flujos de caja positivos. En esta misma línea, ayer Microsoft y Nvidia anunciaron una inversión de 15 billones de dólares en Anthropic en la próxima ronda de financiación. Esta a su vez acordó la adquisición de 30 billones de computación en la nube de Azure, Microsoft, y a la jornada se unió la expectativa de que la Fed no bajara tipos en la reunión del 10 de diciembre, algo que pensamos sería lo razonable en un contexto de inflación en Estados Unidos algo pegajosa, ya que se sitúa en el nivel del 3%. En este sentido serán determinantes los datos de empleo de mañana, datos que el mercado también le inquieta. En conclusión, sesión bajista para bolsa, sin grandes variaciones en bonos y subidas del dólar, caída del petróleo y también de las criptodivisas. Hoy la jornada vuelve a ser bajista a la espera de Nvidia. La clave son los resultados de esta, que presenta en concreto un beneficio por acción de 1,21 dólares al cierre. Hasta este momento los inversores estarán algo nerviosos y probablemente los resultados sean positivos, pero el mercado se ha vuelto extremadamente exigente con la tecnología. Independientemente del desenlace, nuestra visión del sector y de Nvidia en particular es positiva por el fuerte crecimiento del beneficio por acción esperado. También publicarán Palo Alto y Target. Por tanto, hoy será un día de transición. El resto de referencias quedarán relegadas a un segundo plano. Hemos conocido la inflación en Europa moderada, 2%, por la caída de energía, salarios y la fortaleza del euro. Y además se publican las actas de la Fed del 29 de octubre, que recordemos que bajó tipos y anunció el final de la reducción del balance. Sin embargo, puso en duda una bajada de tipos en la reunión del 10 de diciembre, bajada que nosotros pensamos no se producirá. En conclusión, volverá a ser un día de corrección, aunque algo más moderada, sería saludable y permitiría afrontar 2026 con potenciales más generosos. Los recortes deben ser interpretados como oportunidades de entrada a precios más atractivos. Por lo tanto, como hemos visto, ahora hay recuperación del mercado. Vemos que el mercado parece que va obteniendo tracción positiva y la evolución anual sigue siendo positiva. Llevamos IBEX 35 más 34%, Portugal más 26%, Eurostoxx 50 más 13%. En Estados Unidos crecimientos del 12%, Nasdaq más 16%, Japón más 21% y China más 16%. Las divisas, el dólar se mantiene en el nivel de 1,158, el yen en 180, la libra en 0,88 y el franco suizo en 0,92. En materias primas, el petróleo sigue corrigiendo un 15% de media, el oro se revaloriza un 55%, la plata un 75% y el cobre un 23%. Las criptomonedas tienen un comportamiento más tibio, de hecho el Bitcoin ya pasa a terreno negativo, 1,3% abajo, nivel de 92.000 dólares, y el Ethereum se mantiene con correcciones del 7,5% hasta 3.097. Destacamos de la volatilidad el VIX, que ha aumentado sobremanera, ya está en el nivel de 24,7, es un nivel extremo, y el Eurostoxx 50 aumenta hasta el 22,9. Por lo tanto, como vemos, estamos viendo sesiones y jornadas de alta volatilidad. Respecto a mejores sectores, energía, salud e inmobiliaria suben de media un 1%. Destacamos compañías como Medtronic, que suben un 4,7% hasta 100 dólares, después de publicar buenas cifras y elevar sus guías para el conjunto del ejercicio fiscal. Warner Bros. Sube un 4% hasta 23 dólares, tras conocerse la constitución de una nueva entidad formada por Paramount y los fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi, para lanzar una APA sobre Warner Bros. Y por último, Merck, que sube un 3% hasta 96 dólares, ya que la compañía anunció un ensayo clínico en fase intermedia de un medicamento relacionado con la hipertensión arterial que había logrado su objetivo, lo que podría abrir la puerta a una expansión del mercado para el fármaco. Vemos dentro de los valores con peor evolución, destacamos Amazon, todo esto lo veremos posteriormente en gráficos, cae un 4% hasta 222 dólares, tras el recorte de recomendación a neutral desde comprar emitido por un banco de inversión. Llamamos también de Home Depot, que cae un 6% hasta los 336 dólares, tras publicar unos resultados trimestrales peores de lo estimado. Dicho esto, vamos a tomar pulso al mercado en gráficos, estamos en gráfico diario. Vamos a empezar por los índices. Aquí tenemos Dow Jones.
cotizando ya en 46.000 puntos. Vemos cómo nos ha dejado una zona de soporte clave, anterior resistencia en 45.100. Y de momento, si se acercara a ese nivel, sería una muy buena opción de compra para buscar un rebote hasta los 48.500. Vamos a ver también SP500. Aquí la zona de recompra o de soporte es el nivel de 6.500 puntos. Lo que estimamos el consenso de analistas es que los mercados corregirán dentro de la gran tendencia alcista que se mantiene inalterable. Así que buscaríamos compras a partir de los 6.500 puntos en el Standard Poor's. En el Nasdaq nos encontramos que la zona de soporte o recompra bajaría hasta el nivel de los 23.938 para ir a buscar esa zona de reúno en 26.467. IBEX 35, como vemos, se mantiene fuerte y nos deja una muy buena zona de compra, que sería el nivel de los 15.435. Así que de momento, fijaos cómo tenemos una secuencia de máximos y mínimos crecientes y cómo se han ido respetando paulatinamente a lo largo de este año. Vamos viendo también en Eurostock como quizá con más curvas nos baja la zona de soporte o recompra a nivel de los 5.450 para ir a buscar nuevamente los 5.800. Así que en Eurostock también, a pesar de la debilidad de los CCI, pues seguimos con o transmitiendo que es una corrección dentro del mercado alcista. Vamos a ver también mercado chino y japonés. Aquí tenemos China en los 15.200 puntos. Es una zona relevante, ya que se supera los 15.800 e iría a la zona de 16.200, nuestro gran objetivo, máximo de septiembre del año pasado. Y nos deja un doble suelo aquí en 15.064, como vemos que es donde se aplana el indicador Ichimoku. Estamos muy alejados de la media de 200 días, así que todavía tenemos intención o tenemos espacio para una posible corrección. Vamos a ver también el mercado japonés. Aquí tenemos cotizando los 49.000 puntos. Tenemos una zona de soporte relevante en los 47.000 y de los 47.000, una vez que ya hemos cerrado este gap, iríamos a buscar el techo en los 52.600. Hablamos también del dólar index. Fijaos cómo ya está dando intención de hacer una pauta alcista. Esto ha hecho que se produzcan correcciones en el euro dólar. Y como vemos, ahora mismo mantiene una zona de soporte de los 98,77 y una zona objetivo de compra en los 100,36. Lo vemos también en el VIX. Fijaos cómo ha aumentado después de que hiciera este suelo en el nivel de 15,07 y ya nos encontramos en un VIX extremo, todavía alejado del nivel de 27,92, pero vemos con un gran aumento que lo hemos visto sobre todo en los pre-markets de Londres y de Nueva York. Vamos a ver también la parte de materias primas. Aquí tenemos el oro como sitúa zona de soporte en los 3.879 dólares. Como vemos, ha tenido este impulso corrección, va teniendo consolidaciones, así que esperamos también el regreso a la parte alta del canal en 4.389. La plata, en concreto, que se ha revalorizado más que el oro, hemos visto que ha realizado, fijaos, este doble techo aquí en 54 dólares. A partir de ahí ha establecido un soporte en diario en 46,58. Y nuevamente, pues en el momento que rompa los 54 dólares, estaríamos en predisposición de alzas. Vamos a ver también, en concreto, el Bren. Sigue la tendencia bajista. Vemos el soporte en 59 como una buena zona de llegada desde los 63 actuales. Y vemos el West Texas, el barril americano también se encuentra con tendencia bajista, con objetivo de llegada a los 55,72. Dicho esto, vamos a ver también dentro de las materias primas, encontramos el cobre, se mantiene con tendencia alcista, esperaríamos la ruptura de los 5,12 para llegar a nuestro objetivo de 5,89. Fijaos esta figura de diamante que está realizando, todavía necesita clarificar su camino, pero esa sería la zona de disparo. Vemos también cacao, cómo continúa con su corrección, fijaos cómo ya ha llegado al nivel que marcamos, 53,24, y de sobrepasarlo nos iríamos mucho más abajo a la zona de 45,33. Fijaos la gran distancia que hay con la media de 200 días y cómo el indicador Ichimoku va paraguando esa caída. Vamos a ver también café que se mantiene alcista a pesar de esta zona de consolidación y por lo tanto el objetivo realmente
es un objetivo en 4,36. Aquí la zona de soporte o recompra sería la zona de 3,80. Pasamos a criptomonedas. Y fijaos, vemos como ya se esfuma el movimiento alcista de Bitcoin y por lo tanto entramos en una fase bajista que se inicia con la superación con esta vela de gran volumen de los 99.700 dólares y podría buscar el soporte en los 74.500, lo cual sería una muy buena compra porque fijaos, después de este impulso y corrección, a partir de este pivote, de este soporte, el 12 de abril, es donde se sustenta toda la subida posterior hasta los 126.000. Así que podría ser una zona relevante esta zona de soporte para apoyo en el Bitcoin. Vamos a ver Ethereum, también con tendencia bajista, como hemos dicho al inicio. Y aquí en este caso la zona de caída se podría considerar los 2.185. Ya sería un castigo importante, pero sería la base sobre la que se sustenta toda la subida anterior que tuvo desde junio hasta agosto. Por lo tanto, hemos visto también la parte de materias primas, hemos visto índices, vamos a ver divisas, seguimos con el gráfico diario y por lo tanto vamos a ver eurodólar. Fijaos cómo ha ido cayendo eurodólar, cómo se va acercando a la media de 200 días y aquí establece un soporte en 1,14. De superarlo, iríamos a buscar el nivel de 1,16. Por lo tanto, seguimos confiando con tendencia alcista a pesar de que, como vemos, el CCI construido a base del precio se mantiene por debajo del nivel cero. Vamos a ver la libra dólar. Ya ha pasado a terreno negativo, tendencia bajista en gráfico diario. Se inició precisamente en este cierre, 1,31. Y por lo tanto la caída se podría prolongar hasta la zona de 1,27, lo cual sería pues una caída de tres figuras. Una caída profunda, pero sería la base del movimiento del 3 de marzo. Vamos a ver también dólar americano canadiense. Se mantiene con tendencia alcista. Aquí el precio de disparo es la zona de 1,4138. Así que de momento tendencia alcista. Vamos a ver el dólar franco suizo. Fijaos cómo ya va deteniendo la caída. Ha establecido una zona de soporte en diario en 0,78. Y si continúan las caídas en el euro dólar, entonces podremos ver un dólar franco suizo pisando los niveles de 0,82. Continuamos con el aspecto de divisas. Vamos al AUSICAD. Fijaos, bastante lateralizado, pero aquí buscamos un suelo en el nivel de 0,90 y una zona de llegada en 0,92. Continuamos con el canadiense yen. Tendencia alcista. Fijaos, sostenida. Aquí ya estamos más cerca del cierre por encima de 111,55. De producirse nuevamente, nos iríamos a alzas hasta el nivel de 115,05. Vamos a ver también la libra yen. Mantiene su estructura alcista que inició en abril y por lo tanto pues el siguiente objetivo de llegada ya es la zona de 208, está muy cerquita y ese sería nuestro R1. Dicho esto, estamos a un minuto para que se inicien en concreto el mercado americano. Establecemos, como sabéis, siempre nuestra mini operativa con soportes y resistencias en M5 y esperamos simplemente un breakout de 5 puntos para el SP y de 20 puntos para el Dow Jones. Así como vemos, aquí tenemos el Dow Jones. Se ha iniciado ya la sesión. Aquí establecemos nuestro soporte, nuestra resistencia. Vamos a quitar un poco de zoom. Ahí está. Vale. Aquí estaría el mínimo del día y el máximo del día. Vamos a eliminar esta línea para no equivocaros y esperamos una ruptura de uno u otro en la dirección. Continuamos con el gráfico diario. Aquí está. Y a partir de ahí vemos como última divisa el kiwi dólar. Aquí lo tenemos, tendencia bajista, zona de soporte o llegada a 0,55. Como vemos, también tendencia bajista para el kiwi dólar. Pasamos al gráfico semanal mientras se desarrolla el 5 minutos y en el semanal lo que vamos a ver es el aspecto de las acciones. Hace ya unos días que no tomamos el pulso a las acciones, por lo tanto vamos a ver exactamente en qué niveles se encuentran. Empezamos por Apple. Fijaos cómo se mantiene en los 266 dólares, superando la resistencia del año pasado. Y recordad que nosotros entramos con nuestro mini sistema de EMA 10 y EMA 20 en gráfico semanal y simplemente realizando compras.
Vemos que hemos entrado en 229, seguimos dentro, cómodamente, muy alejados de la zona de entrada, así que de momento mantenemos postura alcista. Con Google exactamente igual, se ha expandido más después del apoyo en la media de 10 semanas y en Google realizamos nuestra entrada en el nivel de 177 dólares. Por lo tanto, fijaos, esto fue el 15 de junio, desde entonces ha tenido una subida muy vertical. Vemos también las acciones de Microsoft, como han realizado un doble techo en 553 dólares, así que de momento nos mantiene dentro, ya que realizamos nuestra posición de entrada en 454. Vamos a ver también Amazon, que había tenido una corrección importante del 4% y vemos que no termina de despertarse, se mantiene en los 221 y como vengo diciendo semanas atrás, hasta que no supere los 250 dólares estaríamos fuera del valor. Vamos a ver, aquí tenemos Alibaba, donde mantenemos posición alcista. La iniciamos precisamente en 119 dólares y fijaos, ya estamos en 159, respetando muy bien esta zona anteriormente resistencia 148 y todavía dentro del valor. Vemos sector bancario, JP Morgan, tendencia alcista, nos mantenemos comprados desde que realiza el cruce en 268 dólares, cotizando en 300, todos los índices, por supuesto, en máximos históricos, así que mantenemos nuestra tesitura compradora. Aquí tenemos Bank of America, mantiene su estructura en semanal. Aquí vemos zona de entrada 45 dólares, así que de momento, cotizando en 51, nos mantenemos dentro. Vemos Wells Fargo, fijaos, el sector bancario ha crecido mucho este año también, beneficios por acción superiores al 35%. Aquí en Wells Fargo nuestra entrada fue precisamente 76 dólares, cotizando en 83. Esperamos ruptura de los 89. Vamos a ver Taiwan Semiconductores, cómo se mantiene también alcista después de que realizáramos entrada en 205 dólares y de momento respetando muy bien las medias de 10 y 20 semanas. Vamos a regresar brevemente a 5 minutos. Como vemos, todavía no ha habido ruptura de canal. Estamos a la espera y por lo tanto vamos a ver el posicionamiento de Intel en semanal, tendencia alcista. Entrada en 24 dólares, 24,76 y vemos que ha tenido un crecimiento interesante hasta 34 y el siguiente objetivo sería llegar a 44,45. Vamos a ver Verizon, aquí tenemos, tiene un soporte en 37 dólares a pesar de que estamos fuera y en 37 dólares podría ser un buen punto de giro para comprar acciones de Verizon. Vamos a ver también HSBC dentro del conglomerado bancario. Aquí realizamos entrada precisamente en 40 dólares y fijaos el desarrollo tan interesante que ha tenido hasta los 69. Vemos Oracle, aquí tenemos, estamos fuera del valor. Vamos a ver si respeta en Oracle el soporte en 208 dólares, porque recordemos, nosotros hicimos la entrada en 215, así que prácticamente estamos a la par. Vamos a ver también las acciones de Cisco. Cisco System, donde realizamos posición compradora en 63 dólares, cotizando en 77, seguimos en subida libre y como vemos con velas de gran volumen. Vamos a ver Citi, tendencia alcista, entramos en el valor precisamente en 75 dólares, mantenemos las acciones en 99. Vemos las acciones de Coca-Cola ya van reaccionando después del soporte interanual en 65 dólares, ya está dando posición de compra, de hecho nos dio posición de compra en 70 dólares y vamos a ver si supera de aquí a final de año los 74,37, lo cual sería excepcional para las acciones. Y por último vamos a ver las acciones de Tesla, que se mantiene alcista, pero fijaos cómo le falta tracción, todavía no ha llegado al techo en 489 dólares, así que de momento estamos dentro porque hemos entrado en 344, pero esperamos más de la acción y que supere al menos los máximos del año pasado. Regresamos a 5 minutos, vemos que ya va tomando dirección. Recordad que los primeros 15 minutos lo podemos extender hasta los 30 de sesión de alta liquidez, ya sea Londres o Nueva York. El mercado se va posicionando. Los primeros movimientos son muy erráticos y como vemos también parece que por el movimiento, el cruce de CCI, el giro, perdón, podemos ver cómo el precio irá tomando también y esperará ruptura alcista.
Sin más, dejamos aquí las líneas para mañana. Ahí os dejo la idea de inversión. Siempre os la dejo cada día explicada para que podáis aprovechar esta estrategia de breakouts o ruptura. Y os espero mañana en la estrategia de trading semanal a las 17 horas Madrid. Y sobre todo, pues preparados para conocer otra nueva idea de inversión que os pueda ayudar a ser rentables en el mercado. Hasta aquí es todo. Que tengáis todos un buen día. Un saludo.